conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta. La voz de la Vía Campesina, un espacio para promover la construcción de la soberanía alimentaria, visibilizar la agricultura familiar y promover las propuestas de la población rural hacia las instancias de tomas de decisiones. La voz de la Vía Campesina. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento. La entrevista sobre el contexto nacional en La Voz de la Vía Campesina. Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Voz de la Vía Campesina. Hoy es ¿qué fecha es ahora tú? 12, yo siempre me olvido de la fecha. 12 de agosto ya, ¿verdad? Ya este año va corriendo. Pues queremos saludar a todas las personas que nos escuchan a través de la 106.9 radio y también a quienes nos están o nos van a sintonizar y ver por Facebook Live y YouTube. Hoy vamos a estar conversando con dos mujeres defensoras de derechos humanos y luchadoras sociales también. Nos encontramos aquí con la licenciada Ingrid, este nombre me cuesta decirlo, Ingrid Escobar y Marisela Ramírez. Bueno, usted del Socorro Jurídico. Correcto. Y Marisela del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Así es. Así es. Bueno, pues les damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ingrid? Pues por aquí muy bien agradecida de esta invitación y un saludo a todos sus seguidores de esta importante programa. Marisela. Pues súper bien, aquí con las pilas puestas, preparadas para hablar un poco sobre la realidad que golpea a nuestro país y un poco también compartir algunas impresiones sobre el tema de la necesidad de la organización para enfrentar esta situación. Así que nada, gracias por la invitación. Perfecto, vamos a estar hablando justamente de todo el proceso del estado de excepción, las luchas que hay que hacer o que se han hecho, y también algunos logros que se han obtenido a partir de las denuncias, de las demandas que hacen ustedes en los distintos medios, también en la parte jurídica, pero también en la parte pública de denuncia, para que se conozcan los casos en los que se está cometiendo alguna violación de derechos humanos. Y también, como se dice, pues que no se trata de defender delincuentes, sino más bien de un proceso de aplicación del debido proceso y de cumplimiento de las normas constitucionales. Así que, bueno, esta va a ser una conversación, una plática en la que ambas van a intervenir desde sus visiones y desde su trabajo que se hace, pero vamos a iniciar con Ingrid, que nos cuente un poco cómo está el trabajo hasta ahora a partir de toda esta lucha que se viene haciendo. Bueno, nuevamente muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están viendo en vivo y a quienes también verán este importante programa en retransmisión. Mi nombre es Ingrid Escobar y yo estoy en la dirección de Socorro Jurídico Humanitario. Nosotros somos una organización defensora de derechos humanos que justamente hemos nacido a partir de los actos arbitrarios en este régimen de excepción, que bueno, ya tiene 29 meses, las prórrogas, algo que ya no es la excepción, sino que lamentablemente es una medida permanente y que evidentemente no está dirigida únicamente para delincuentes, sino que para toda la sociedad en general, ¿verdad? Por el hecho de ser humano, cualquiera en este momento puede ir a parar preso. Basta con una llamada anónima, que por cierto nunca se ha podido probar, para que a una persona lleguen militares o policías a sus casas, incluso les boten las puertas, allanen su vivienda de manera ilegal y arbitraria y lo lleven en este caso a una delegación, que es bien incierto. De hecho, justamente este día nosotros estábamos denunciando que como Socorro Jurídico hemos identificado ya más de 2,000 capturas que catalogamos como desapariciones forzadas, porque todas concurren ciertas características, y es que militares, policías se llevan a la gente. Dicen que lo van a dejar a una delegación del 911, pero del 911 cuando la gente llega a preguntar por su familiar, le dicen que está en Mariona. En Mariona le dicen que no, que está en Ilopango. De Ilopango lo mandan a Izalco, y a la fecha la gente, después de 29 meses, solo el Socorro Jurídico tenemos 12 casos, desde el 27 de marzo al 29 de marzo de 2022. O sea, son los primeritos, 12 casos ahí,
que ya van 29 meses justamente a esta fecha y no han tenido la oportunidad ni siquiera de una sola llamada a un familiar o al abogado. Entonces, la institucionalidad niega la información y por lo tanto esas son desapariciones forzadas y así las catalogamos nosotros como tal. Y es más, organizaciones como por ejemplo Naciones Unidas reconoce que en la medida del régimen de excepción se está dando este delito y es un delito internacional, crimen de lesa humanidad, artículo 7 del Estatuto de Roma, y es algo gravísimo, ¿verdad? Y tenemos que denunciarlo como tal. Bien, perfecto. Queremos conocer desde la perspectiva del bloque cómo analizan la situación, Marisela, qué están haciendo ustedes al respecto. La parte organizativa, las luchas y las denuncias también. Bueno, nosotras igual que, como ya lo mencionaba muy bien Ingrid, estamos frente a una coyuntura que se abre desde hace 29 meses con miles de víctimas y bueno, desde el bloque también acompañamos a las víctimas del MOVIR. De hecho, MOVIR va lamentablemente a cumplir 2 años de existir, el Movimiento de Víctimas de Régimen de Excepción. Justamente en agosto del 2022, a partir de esta gran crisis humanitaria que provoca el establecimiento del régimen de excepción en nuestro país y la condición de vulneración de derechos humanos para las familias que tienen que enfrentar todo el proceso, además engorroso de poder obtener información sobre sus familiares capturados y asimismo poder tratar de reunir los requisitos legales, documentos probatorios de inocencia, y asimismo todo lo que tiene que ver con el tema de la garantía de las condiciones dentro de los centros penales, que sabemos que están además saturados por las miles de capturas, a través de la entrega de paquetes de ropa y de elementos de uso personal. Surge MOVIR como una alternativa de organización de las y los familiares de las víctimas para hacer frente y exigir frente a esa realidad la liberación de sus personas capturadas inocentemente, ¿verdad? Entonces ya, por cierto, aprovecho para decir, MOVIR va a tener una movilización en el marco de los 2 años de existencia este viernes, desde las 9 de la mañana. Les confirmo exactamente, el punto de encuentro sería en el Salvador del Mundo, la Plaza Salvador del Mundo, viernes 16 a las 9 de la mañana, para quienes quieran y puedan acompañar todo este proceso de lucha y resistencia que MOVIR ha estado impulsando. Y por supuesto el bloque, estamos desde el inicio justamente dándole acompañamiento a estas personas que luego de todo este largo tiempo de enfrentar una situación, como lo mencionaba Ingrid, de no tener información sobre la condición de sus familiares. Ha sido no solo estas 2.000 personas que ha registrado en todo caso el socorro jurídico, sino en general ha sido un proceso muy engorroso para las familias poder obtener algún tipo de información, enfrentar juicios colectivos sobre el catálogo de estas personas capturadas como delincuentes sin tener pruebas. Es decir, se están violando demasiadas leyes dentro de nuestro país para llevar un debido proceso respecto a el tema de juzgar a las personas capturadas. Entonces, en ese sentido, nosotras y nosotros como bloque vamos a acompañar esta actividad del MOVIR siempre este viernes 16, repito, a las 9 de la mañana en la Plaza Salvador del Mundo, y seguimos también accionando en torno a la organización popular. Nosotras creemos que no podemos enfrentar una situación de crisis humanitaria si detrás de eso no hay una verdadera organización del pueblo salvadoreño que permita precisamente exigir y demandar al Estado el cumplimiento de estas normativas, ¿no? Es decir, el gobierno está cerrando todos los espacios nacionales para el tema de la garantía de los derechos humanos y la aplicación de las leyes como deben de ser, y es, creo yo, la respuesta del pueblo, la organización que permita precisamente empujar al gobierno a que pueda hacer cumplir estas leyes que al final están establecidas a nivel nacional, pero también se respaldan en convenciones, en acuerdos, en tratados internacionales que están establecidos pues en las cartas jurídicas
a nivel mundial incluso. Entonces, estamos preparando también en ese sentido, ya nos estamos preparando para poder conmemorar una fecha importante para nuestro país, para la región, que es el 15 de septiembre. Y vemos este 15 de septiembre una posibilidad de poder seguir exigiendo la libertad de miles de personas capturadas inocentemente, pero además de visibilizar esas denuncias, esas graves violaciones a los derechos humanos y otras condiciones de crisis humanitaria que ha provocado este gobierno. Bien, ustedes daban un dato. El gobierno, yo no sé si ya son 80.000 los que registra oficialmente o 70.000. 84.000 procesados. Pero esto de los 2.000 es porque he escuchado que la lista de personas que podrían ser inocentes es como mucho mayor de estos 2.000. Sí. Estos 2.000 son como casos documentados, ya con claridad de que son personas inocentes, o cómo está este número de los 2.000. Cómo no, gracias. Bueno, le explico. Según datos oficiales y por las mismas declaraciones del ministro Villatoro, él ha manifestado que hay más de 84.000 personas procesadas en estos 29 meses del régimen de excepción. Hablo de personas adultas. De estas, nosotros, las organizaciones, estimamos que hay por lo menos el 30% de estas personas procesadas que pueden ser inocentes. Es decir, existen dudas razonables suficientes para considerarlas como tal. Por ejemplo, el socorro jurídico humanitario, nosotros tenemos un proceso bien estricto para poder elegir aquellos casos en los que nos vamos no solamente a mostrar parte técnicamente en el proceso penal, sino que también a quienes les vamos a elaborar, por ejemplo, un proceso de exhibición personal, a remitir sus expedientes a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Bueno, hoy nosotros tenemos un nuevo servicio que es la comunicación especial ante la Organización de Naciones Unidas, a quien le comunicamos en un procedimiento especial de comunicación los actos arbitrarios y las violaciones a derechos humanos de las víctimas. Entonces, de estos 84.000, estimamos nosotros que hay un 30% que pueden ser inocentes. De ese porcentaje, el socorro jurídico hemos atendido en estos meses más de 2.700 personas. Ahora, ciertamente de esto sí tenemos nosotros registro de que algunas se han podido comunicar de alguna manera o saber de la vida de sus familiares, tienen alguna forma de prueba de vida, pero por lo menos de 2.000 de estos casos, solo del socorro jurídico humanitario, la gente no tiene prueba de vida. Miren, hemos elaborado más de 2.400 habeas corpus. Simplemente duermen el sueño de los justos. Los familiares no saben nada de ellos. No saben nada, no tienen absolutamente ninguna respuesta de la institucionalidad. Y fíjese bien, fíjese. Pero siguen llevando los paquetes y esas cosas. Siguen llevando los paquetes. Bueno, aquí le muestro yo, y entiendo que estamos en vivo también en redes sociales. Sí. Nosotros tenemos la confirmación de más de 300 víctimas mortales en el régimen de excepción. Aquí lo llevamos uno a uno, ¿verdad? Nosotros tenemos... esas personas ya están fallecidas. Todas están fallecidas, confirmadas, muertas en el régimen de excepción, y esto tengo que hacer una aclaración porque el señor fiscal general de la República, en un inmenso negacionismo, al igual que el otro, sábelo nada, discúlpenme la palabra, pero del comisionado colombiano, para supuestamente la defensa de derechos humanos y libertad de expresión, que es lo último que hace, niega, ¿verdad?, todo esto que ha pasado con las personas en centros penales. Aquí tenemos el fallecimiento incluso de un defensor de derechos humanos, que es José Leonidas Bonilla, y de estas más de 300 víctimas mortales, fíjese qué grave, solamente el 6% estaban perfilados como pandilleros. Fíjese qué grave. El 94% no tenía perfil de pandilleros. Fueron presentados únicamente una tan sola vez ante un juez sin rostro y luego no tuvieron derecho a absolutamente nada. Murieron en el proceso. 40% de ellos por muerte violenta, 30% de ellos por negación de tratamiento médico y el otro porcentaje por inferencia, podríamos decir, por cualquiera de esas dos causas. ¿Y qué es lo que vemos nosotros de parte del Estado? Negar que en El Salvador hay torturas, hay desaparición forzada, hay negación de tratamiento médico para la población procesada, más grave todavía, y de lo que casi no se habla. Van más de 1.500 niños, porque la convención, que aquí lo tengo, que es un instrumento internacional, la Convención del Niño, así los reconoce, ¿verdad? Un poquito más al micrófono. Sí, la Convención del Niño, ¿verdad?, que es
del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice que los niños los reconocen entre los 12 y los 17 años. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay más de 1.500 niños condenados en 29 meses, y de estos nosotros estamos seguras que el 50% de estas condenas son injustas. Se les han dado condenas de 10 a 20 años de internamiento. ¿Injustas por qué? Porque sobre el Socorro Jurídico Humanitario hemos logrado quitarle condenas a niños y niñas de entre 10 a 20 años en segunda instancia, en las cámaras. Entonces, cuando nosotros vemos que en el proceso hay, por ejemplo, un montón de mentiras de parte de los militares, de parte de los policías, y la única prueba que lleva el fiscal es el análisis situacional de la pandilla en un territorio, eso no es prueba de nada, discúlpenme. Y entonces, mire, bueno, hay muchos informes... Es como decir que todos los que hay en ese territorio son pandilleros. Exactamente. ¿Cuál presunción de inocencia? ¿Cuál derecho a un juicio justo? Ahí no le dan la posibilidad al defensor de presentar más pruebas adicionales que únicamente el montón de mentiras de los militares y de los policías y el análisis situacional de las pandillas en un territorio. Eso es bien injusto. E incluso, mire, organismos internacionales, la ONU misma, hace 2 semanas, hay una comunicación que es pública y ha dicho que el Estado de El Salvador tiene una omisión, y es que en vez de estar condenando a estos niños a internamiento de 10 a 20 años, lo que debe de estar haciendo es verificando si es que no son víctimas de trata de las pandillas, en vez de decir que son delincuentes y simplemente mandarlos 20 años presos. Entonces eso es algo grave. De hecho, como Socorro Jurídico vamos a entrar a procesos de revisión de sentencia de los niños, porque no es justo. O sea, ¿qué van a ir a hacer 20 años presos siendo inocentes? Más del 50% de todos estos niños condenados. No podemos simplemente callar, ¿verdad? Hay que denunciar. Sí. Bueno, hay tantos casos. Hay otra organización que estaba viendo aquí, COFAPES creo que se llama. El Comité de Presos y Presas Políticos de El Salvador. Que está denunciando que el caso del exministro de Seguridad, creo que era, que parece que el juez le dio medidas sustitutivas. Orden de libertad. Tiene 8 meses, dicen, de que, bueno, está como, ya esto se le califica como secuestro, una cosa así, ¿verdad? Sí. No sé si nos puedes comentar, Marisela, cómo está esta cosa. Bueno, COFAPES ha venido denunciando esta situación de, bueno, exfuncionarios públicos capturados precisamente bajo el gobierno actual, y que además son acusaciones que se han presentado pruebas que no tienen sustento legal para estar siendo procesados. Por ejemplo, todo el caso Monarca ha sido de la parte de las denuncias que se han tomado respecto a las capturas de funcionarios que además son delitos que no están estipulados en la ley, es que Ingrid lo podría explicar mejor siendo abogada, pero que COFAPES ha levantado la demanda, y en el caso específicamente de este compañero que fue también parte de todo este Ministerio de Seguridad Pública en gobiernos anteriores, pero asimismo de otros compañeros y compañeras que fueron capturados también con acusaciones falsas, lo que conocemos como lawfare, ¿verdad? Es decir, es una persecución política y acusaciones a través de mentiras para condenar por rencor político, digamos, por odio político a referentes de gobiernos anteriores que impulsaron algunas reformas o algunas transformaciones que tuvieron algún impacto en la sociedad, y además porque sabemos que este gobierno apuesta por tratar de borrar de la memoria del pueblo salvadoreño algo que no sea de este propio gobierno. Entonces, COFAPES ha entrado desde hace muchísimo tiempo en la defensa de estos casos de graves violaciones también a derechos humanos, porque a muchas de estas personas capturadas, además, hay que comentar, se les negó en un principio poder tener acceso a seguimiento médico cuando tenían condiciones de salud bastante delicadas, y bueno, fuera de eso también algunos casos en los que se decretó medidas sustitutivas para la gente, es decir, arresto domiciliar, que no se cumplieron, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del compañero que tiene desde hace más de 8 meses carta de libertad, y que además el gobierno
se niega a poder dar una respuesta directa porque han habido peticiones ya con la Carta de Libertad, presentación a juzgados para poder exigir la libertad, y bueno, vemos que hay una total violación al marco legal establecido en nuestro país para garantizar precisamente un proceso transparente en términos de la legislación salvadoreña. ¿Cómo se debe interpretar eso, Ingrid? Se supone que el juez es la máxima autoridad, y ¿por qué digamos, ¿cómo se llama el jefe del centro penal? El encargado de un centro penal ¿cómo se llama? Acata la orden de un juez. ¿Quién es o sea, se supone que está el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero ¿a qué se somete un jefe de centros penales a desobedecer una ley de un juez? Correcto, bien, excelente pregunta, y es algo que estamos enfrentando todos los días. En el caso de los presos políticos es un ejemplo, pero también en el caso del socorro jurídico humanitario, diariamente nosotros estamos recibiendo personas que llevan una orden judicial de libertad. El juez es la máxima autoridad. El juez no le está preguntando al delegado de la unidad administrativa en un centro penal si quiere o no quiere dejar salir a la persona que dice la Carta de Libertad. El juez le está ordenando. Y, fíjese bien, están los jueces sin rostro, pero no están los directores de centros penales sin rostro. Sin embargo, nos están negando los nombres de los mismos. Han despedido a 3, al de Mariona, el Centro Penal La Esperanza, al de Panteos y al de Izalco. Los han cambiado, hoy hay otros, pero no nos dan los nombres. Sin embargo, aquí no los van a dar, pero en sede internacional sí van a ser requeridos. Y de hecho, quiero decirles, ustedes, directores de centros penales, ya no digamos Osiris Luna, que es el más delincuente de todos, pero los demás, ustedes están cometiendo 3 tipos de delito: privación de libertad por funcionario público o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, artículo 290 del Código Penal. Limitaciones indebidas a la libertad individual, artículo 291. Pero también están incumpliendo deberes, incumplimiento de deberes, artículo 321. Estos tienen condena penal, ¿verdad? Y aquí no les importa porque se creen cobijados por el poder total que les da hoy la dictadura, porque hoy vivimos en dictadura a partir de este, 6º año de gobierno. La Constitución de la República claramente dice 6 veces que ni un día más en el poder el presidente. Sin embargo, ahí está inconstitucionalmente, ¿verdad? O sea, yo entiendo esa parte. Ahora, le digo, justamente ahora, y aquí le doy una buenísima noticia. Ajá. Nosotros nos regocijamos que en este momento un equipo del socorro jurídico humanitario va en camino a recoger a un joven en el penal de Izalco, a quien tenía orden judicial de libertad, y agradecemos mucho a las cámaras que están funcionando en ese sentido. ¿Qué dicen las cámaras? Al señor que es el más delincuente de todos del centro penal de Izalco, que informe por qué él se adjudica la autoridad para decidir si deja o no deja salir a una persona. Y qué bueno, es un revés jurídico importante para ellos, ¿verdad? Hoy nos están entregando, hoy a las 4 de la tarde, a este joven, y nosotros estamos muy contentos porque están, al menos en este caso, los jueces cumpliendo. Hay algunos que sí se apegan y tienen principios y se apegan al Estado de Derecho. Ahora falta estos directores de centros penales que cumplan, ¿verdad? Mire, yo tengo casos de gente que está gravemente enferma, en Izalco principalmente. Izalco, y de acuerdo a nuestro análisis de personas fallecidas, porque aquí lo tenemos, es un análisis estadístico, de las 307 víctimas mortales del régimen de excepción en estos 29 meses, en el centro penal de Izalco, que yo le llamo centro de tortura y muerte, han fallecido el 48% de las víctimas totales del régimen. Muerte violenta principalmente, torturas de pandilleros activos allá adentro que han golpeado a la gente, negación de tratamiento médico, que también es otra forma de torturar a la gente. Ustedes, directores de centros penales, según, fíjese bien, los juicios de Nuremberg, porque ellos están aplicando todas las estrategias de Goebbels, pues también les vamos a aplicar los juicios de Nuremberg un día en el futuro. ¿Qué dicen? Que entre más alto el cargo, más alta su responsabilidad. Y ahí es donde yo le hago un llamado, y con esto termino esta parte, para los policías y los militares, especialmente del nivel básico. En ustedes se están lavando las manos ya. Ya nos llamaron a 2 procesos. ¿En quiénes? Agentes, cabos y sargentos. Miren si están procesando a algún oficial de las unidades élites de la policía, no.
¿Por qué? Ellos ya están aplicando, por ejemplo, la sentencia de Barrios Altos versus Estado de Perú, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice, sí es cierto, juzgamos a los niveles altos, pero también se van los que ejecutan. Y el Estado eso es lo que está haciendo ahorita. Entonces, atención, cuidado, ¿verdad? Un poco, perdón, Oscar, en sentido de lo que ahora estaba precisamente diciendo Ingrid, hay que señalar que ha habido todo un proceso precisamente de violación de las leyes salvadoreñas, que ya se explicaba bien y hasta se daban artículos sobre esto, y que a partir de eso también la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios, UNIDEC, que es parte del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, empezó una campaña para interponer una serie de avisos penales y también solicitudes a la PDH para hacer cumplir, bueno, no solo la PDH, también a la Fiscalía, también al Ministerio de Trabajo, etcétera. Ha sido toda una campaña articulada precisamente respaldándose en las leyes salvadoreñas, en donde se han identificado las graves violaciones que están cometiendo los funcionarios públicos al incumplir sus deberes como funcionarios públicos. Y de hecho también en esa misma sintonía, digamos, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios, UNIDEC, también ha logrado dejar a través de estas cámaras que ya señalaba Ingrid, que sí están cumpliendo, digamos, con su función, no se están dejando intimidar, digamos, por la dictadura que tenemos acá, es decir, están haciendo cumplir las leyes, la libertad, por ejemplo, de este joven Fidel Zavala, que ha sido un caso emblemático, que además él no solo es que se logra a través de UNIDEC dejar en libertad a esta persona, sino que además él, de forma comprometida por todo lo que vivió dentro de los centros penales, ha decidido señalar las graves torturas que él presenció dentro del centro penal que le tocó estar. Y es impactante también conocer, porque ya hay toda una documentación de todas estas graves violaciones a la legislación salvadoreña, pero además fuera de las leyes, de lo que establece, digamos, un código penal. Tenemos las graves violaciones, que esto es lo más duro, ¿no? Las graves violaciones a los derechos humanos que creíamos haber superado luego del fin de la dictadura militar en nuestro país y con el inicio de este nuevo régimen, que lo que busca es precisamente aplicar algunas medidas neofascistas, ¿verdad? Es decir, de persecución política, intimidación, violación de las leyes, la utilización, por cierto, también del régimen de excepción como un mecanismo de coerción, porque hay que dejar claro eso, el gobierno está manipulando la utilización, la implementación del régimen de excepción, diciendo que es para combatir la delincuencia, cuando deja de ser régimen de excepción, como bien lo explica Ingrid, porque ha terminado esas características excepcionales supuestas para poder tener esta aplicación jurídica, ¿no? Ha terminado esa situación y lo utiliza como un mecanismo de amenaza, precisamente para quienes están constantemente denunciando los graves retrocesos que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Y con eso un poco terminar. La historia siempre al final nos va a dar la razón, la verdad y la justicia. Entonces les va a llegar a estos graves violadores de derechos humanos y de las leyes salvadoreñas, les va a llegar su castigo, y les va a llegar por propia mano del pueblo, porque este gobierno le tiene miedo al pueblo organizado. ¿Por qué creen que ha impuesto un régimen de excepción de 2 años? Entonces acá la decisión que nosotras debemos de tomar en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras colonias, frente a los graves retrocesos que está viviendo nuestro país, es organizarnos y enfrentar a este gobierno que nos quiere quitar la esperanza de construir una sociedad que sí es posible construir con justicia y libertad. Precisamente sobre eso, como ustedes decían, el gobierno vende como su máximo logro el hecho de la seguridad. Sí. Y siempre ponen como, incluso se ha visto audios donde algunos funcionarios han expresado que siempre había margen de error y no sé qué, pero, y sobre eso la población, por lo de la organización, se puede ver ya si la población ha dejado de tener miedo
o sigue todavía con ese temor? ¿Cómo visualizan ustedes esta situación frente al régimen? Bueno, primero decir que la paz que dicen que tenemos es relativa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay una baja en el número de homicidios, también es cierto que tiene una causa, y es la tregua con las pandillas, que no lo quieren decir abiertamente y no lo aceptan, porque en la campaña justamente vendieron otra idea de que iban a meter hasta el último pandillero preso y que no les iban a dar agua ni comida, que nunca más van a volver a ver la luz del sol. Sin embargo, eso es completamente falso. Eso es completamente falso. O sea, nosotros estamos viendo que lo que hay es una tregua. ¿Por qué le digo esto? Mire, comencemos viendo régimen de excepción, SECOT, por ejemplo. El Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, SECOT. Ese es uno de los acuerdos del pacto entre Bukele con las pandillas. Ahí hay capacidad para tener 40,000 personas y solamente hay 14,000. Porque ellos quieren estar holgados. Ahí la gente no tiene escabiosis. Ahí están gorditos. Ahí tienen una clínica de primer nivel mejor que cualquiera del Sistema Nacional de Salud. Ahí no muere gente. Más de 300 víctimas mueren en Mariona, Izalco, Panteo, Bartolina, Quesalte, Zacate. Sin embargo, eso es lo que presenta internacionalmente. Sin embargo, esa es la propaganda. Y la gente, cuando uno va a otro país, entonces se imaginan que ese es el todo. resto de centros penales, claro. Sí. Y además, perdón, en la misma sintonía de lo que Ingrid estaba explicando, también es cuestionable el dato que da el propio gobierno respecto a los supuestos 84,000 personas capturadas bajo el régimen de excepción. Porque si un centro de confinamiento tan exclusivo, porque ahora esa es la palabra que se utiliza, ¿no? Correcto. Como el SECOT tiene capacidad para 40,000 y solo tiene 14,000, y el resto hay desde antes de que arrancara el régimen de excepción había ya una sobrepoblación dentro de hacinamientos, exactamente, dentro de estos centros penales. Es cuestionable decir que el gobierno aluda a que ha capturado 84,000 personas catalogadas como delincuentes, que además, eso es lo que estamos diciendo, ha habido mucho, dice, pocos daños colaterales, muchísimo daño colateral, es decir, un montón de población que se le está negando su principio, su presunción de inocencia, ¿no? Entonces, eso un poco... Correcto, muchas gracias. Usted hablaba de pacto, eso obviamente el gobierno lo niega, y también la población, porque se viene hablando de que hay una tregua, pero en los resultados electorales eso no se vio reflejado, más bien ellos salieron altamente favorecidos. Eso es relativo también, porque recuérdese que del 100% de personas habilitadas para votar, solamente concurrimos el 51%. De ese 51%, solo el 39% le dio el voto a Bukele, los demás se lo dieron a otro o simplemente no salieron a votar. Es más, esta elección presidencial fue la menos votada en relación incluso a la anterior de Bukele y a 2 elecciones anteriores, es decir, eso es relativo. Ahora, al final ni es cierto. Y lo otro es que, mire, en el tema de la tregua, es que está claro, y no ya el otro mes va a hablar el crook de Hollywood, el indio de Hollywood, el Greñas, pues, ¿y por qué nunca lo han negado? ¿Y qué tan cierto que esos estaban detenidos a la hora de...? Bueno, el crook de Hollywood tenía una condena de más de 40 años en Zacatraz, el indio lo mismo, el Greñas lo mismo, y dicen, estaban presos. Estaban presos, pero aparecieron donde, en Guatemala. El mismo Carlos Marroquín señaló que él lo ayudó a salir y nunca lo ha negado. El gobierno, ¿cuándo hemos visto que el gobierno ha negado la tregua? En septiembre van a cantar una linda serenata, y ahí, como dijo ella, Maricel, ¿verdad? La historia nos va a dar la razón, ¿verdad?, de lo que hemos venido denunciando. Y lamentablemente el problema es que al actual dictador, Nayib Bukele, no le importa, media vez él tenga una alta popularidad diciendo que tiene 84,000 pandilleros presos, en detrimento de la libertad personal de miles de personas inocentes y de la muerte de cientos de víctimas en los centros penales, que no es su SECOT del cual él habla, ¿verdad? Sí, yo también en ese sentido agregar un poco con lo que
Ingrid estaba diciendo, también podemos cuestionar el tema de la validez de el triunfo de Bukele, porque además hubo denuncias, muchas denuncias que indicaban también un fraude técnico, ¿verdad? Es decir, está el fraude estructural, digamos, que es la reelección de Bukele, ¿no?, que está prohibida por la Constitución en más de 6 artículos, etcétera. Esa es una parte, pero además en el fraude técnico aparecieron, por ejemplo, paquetes electorales tirados a las carreteras, de repente papeletas planchadas. Es decir, ¿qué tan confiable puede ser un gobierno que tiene el control totalitario de las instituciones del Estado, que no tiene un método de verificación de las actas electorales que permita verificar si realmente fue el 51% de la población que votó? Eso por un lado. Sí. Nosotros aquí no estamos negando que, por lo menos desde el bloque, sí lo tenemos claro, que hay un nivel de aceptación y hay un nivel de credibilidad que Bukele ha cimentado a través de la mentira y del odio. Es decir, hay mucha gente, mucha de nuestra gente que dice incluso, no me importa cómo lo logró, pero en mi colonia ya no roban, los bichos están guardados ahí y ya no roban. O sea, no les interesa, les ha dado una paz que antes no tenían. Entonces, pero lo que sí podemos decir y se puede cuestionar es la validez de las elecciones a partir de un fraude estructural, y luego todo el fraude técnico, que no es solo la aparición de papeletas planchadas, ni, por ejemplo, que apareciera un alcalde de un partido casi muerto en un departamento, en la cabecera de un departamento de nuestro país, un partido político que antes jamás hubiera alcanzado los votos que supuestamente ahora alcanzó, ¿no? Y que además está vinculado con el narcotráfico, amarrándolo un poco con esto del pacto, porque el tema del pacto es probable, o hay indicios fuertes que tengan vinculaciones también con el clan empresarial que ahora gobierna, con el tema de la delincuencia de cuello blanco, ¿no? Es decir, de la que no se habla, de la que no se habla y de la cual no es visible. Entonces, también un poco reforzando esta opinión que decía Ingrid, nosotros tenemos que ser un poco más agudos en la lectura de la realidad y decir, tampoco podemos negar la popularidad que pueda llegar a tener Bukele, pero el discurso se le está acabando, ¿cierto? Eso. Y para finalizar ya en esta parte, un poco atendiendo a la pregunta, yo creo que el pueblo siempre ha sabido enfrentar con honor y valentía las situaciones críticas que las dictaduras o los intereses de unos pocos han querido imponer en detrimento de la dignidad del pueblo. Entonces, creo que más temprano que tarde el pueblo va a salir a las calles y hacer justicia por su propia mano, de la manera también como ha sabido hacerlo durante tantos años de resistencia y lucha frente a los criminales que ahora nos gobiernan, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, no nos cambie, ya regresamos. Las crisis climáticas que vivimos no son culpa de la naturaleza, es culpa de la destrucción ambiental, la deforestación y de la agricultura industrial que usa un modelo extractivista. Por eso, es hora de hacer justicia climática. No más agrotóxicos, no más monocultivos industriales. Apoyemos la agricultura familiar, que utiliza y aprovecha lo que la naturaleza provee localmente, protegiendo los ecosistemas y fortaleciendo la economía local. Siembra o compra alimentos agroecológicos en los mercados y ventas locales de tu municipio. No solo tendrás salud y cuidarás al medio ambiente, sino que ayudarás al desarrollo de las pequeñas comunidades rurales. Elige la agroecología. Elige cuidar tu país. Elige apoyar la economía de mujeres y hombres campesinos. Esta es una campaña de la Vía Campesina y FECORACEN. Este programa ha sido cofinanciado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de FECORACEN y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea. La entrevista sobre el contexto nacional en la voz de la Vía Campesina.
Bueno, estamos de regreso aquí en La Voz de la Vía Campesina, la 106.9 Radio. Conversamos con Ingrid de Socorro Luterano y con Marisela del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular sobre, bueno, el tema de la situación de que sufre la población en cuanto al régimen de excepción y otros temas también de la coyuntura nacional. Justamente con esto de la creación de nuevas leyes, se está escuchando mucho el tema de querer alargar el periodo de detención provisional, pasarlo como de 2 años a 4. Y si, he escuchado yo que si la pena es de 10 años, pues que pase 5 años detenido sin que se le pueda, ¿cómo se llama?, probar del caso que lo puedan estar acusando, y va a ser totalmente legal, ¿verdad? Entonces, no sé la opinión de ustedes al respecto de esto que se está construyendo y que ya lo están discutiendo en la Asamblea Legislativa. Correctamente. Bueno, decirle que en estos ya 29 meses del régimen de excepción van muchísimas reformas ya vigentes y que, digamos, se están aplicando. Decretos como, por ejemplo, el decreto 803, 804. En 803, ¿qué es lo que ha hecho? Básicamente, suspende la investigación. Teníamos nosotros personas procesadas que ya tenían 2 años y a partir del 803 han suspendido la investigación 2 años más, o sea que ellos van a pasar 4 años presos antes que se les comience a investigar, imagínense. Vence a la medianoche del 25 de agosto de 2025. Hasta entonces los van a comenzar a investigar. Eso por un lado. El 804 dice que deja a la defensa, digamos, en desventaja frente a la fiscalía, porque solo la fiscalía puede presentar elementos probatorios de índole tecnológica y la defensa no puede, por decirle ejemplos. La reforma a la ley contra el crimen organizado es lo mismo, que es lo que tienen los compañeros, y digo compañeros porque yo he estado con ellos, que son los de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. No me da pena decirlo, es más, yo estoy orgullosa de ser compañera de estos miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, que esto justamente es lo que ha pasado. Les han creado un delito, les han acusado de terroristas, actos terroristas, sedición y no sé qué otras cosas más. No, típico de lo que está pasando gracias a las reformas. Pero yo decía, esto es lo peor que nos puede pasar, decía yo. No, ahorita quieren reformar, por ejemplo, los delitos famélicos. ¿Cuáles son estos? Los delitos de hambre. Claro, ahorita la mayor cantidad de delitos son hurto, por ejemplo, hurto de gallinas. Le voy a poner un ejemplo así bien común. Una mujer víctima del régimen de excepción porque tiene a su compañero de vida inocente preso, tiene 3 hijos con una escolaridad de analfabeta a 6º grado, más o menos ese es el común denominador, puede tener acceso a lavar y a planchar. Poca gente le va a dar un trabajo de eso. Ve pasar 2 gallinas y dice que ahora con la reforma del hurto le van a dar hasta 10 años si a ella se le ocurre agarrar 2 gallinas que valgan más de 200 colones, más de $20, ¿verdad? Que la pueden meter 10 años presa, dice. Y de esos 10 años, la mitad del cómputo máximo, que es 5 años, puede pasar en detención provisional. Mire qué grave. Y dice que se agrava el hurto si esta mujer en otro municipio ve pasar las 2 gallinas, las agarra para darle de comer a sus hijos. Dice que la pueden meter presa hasta 20 años. Esa es la reforma. Mire qué grave. Delitos famélicos. Es una reforma para los pobres, digamos. Es una reforma para los pobres, pero además, y aquí viene el segundo objetivo de estas reformas, los tribunales que ventilan delitos comunes ya no dan abasto. Gente que tiene que pasar procesada a lo mucho 6 meses, ya lleva 2 años y no le dan ni siquiera medidas, ahí está presa. Hoy están pasando los tribunales de paz a ser tribunales contra el crimen organizado, porque ya no dan abasto ni con los delitos de asociaciones ilícitas ni con los delitos comunes. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Adelantarse, que la gente los va a demandar y denunciar después. Mejor están legalizando esa detención provisional de 4 o 5 años para que no tengan demandas y denuncias internacionales más adelante. Gravísima esa situación. Entonces, mire... ¿Y para los de cuello blanco qué hay? Nada, exacto, esa es una excelente pregunta. Por ejemplo, ¿cree usted que no debería de ser delito que los diputados y diputadas se repartan $5 millones del banco hipotecario cuando ellos ganan $4.300? Tienen, según el presidente, $14.500 para contratar al familión, a las chicas de OnlyFans, de las bailarinas de Instagram, entre otras que le hemos visto ahí, y también a otros youtubers que porque tienen una gran cantidad de seguidores sin tener méritos académicos,
Eso es lo que debería de ser delito, tipificar esa conducta de hacer esas cosas como delitos y graves. O, en el peor de los casos, ¿por qué no reforman los delitos que cometen los directores de centros penales que dejan morir a la gente con órdenes de libertad? Porque a ellos no les dan unos 20 años de cárcel, pero sí se la quieren dar a la señora que por darle de comer a sus hijos y se hurta una gallina la pueden meter hasta 20 años presa. Eso, una excelente pregunta, ¿verdad? Sí, volviendo con el tema bueno, de ese como legalizar las violaciones, ¿verdad? Que se está planteando ahí. Pero ustedes hablaban, Maricela decía también de que la historia les va a dar la razón, ¿verdad? Eso puede ser más tarde o más temprano, no se sabe. Pero hablaban del tema de que ya se están enfrentando algunos policías a tener que explicar frente a los jueces algunas detenciones. Pero si nosotros miramos casos como en Argentina, cuando hubo la dictadura, juzgando a personas de 80 años, bueno, ya de avanzada edad, eso indica de que en algún momento aquí eso también podría pasar con esta gente que hoy se siente empoderada y que está, pues, no respetando las normas jurídicas que se establecen, pues, para una sana convivencia del Estado salvadoreño. No sé, Maricela, ¿cómo ves la situación? Bueno, nada, ya lo decíamos anteriormente, ¿no? O sea, al final hay un peso histórico del cual nadie nos escapamos, es decir, eso aplica para toda la gente, ¿no? Y la verdad siempre se impone frente a una realidad que constantemente está moviéndose y en esa dinámica, ¿no?, de retroalimentarse, y precisamente nosotros consideramos, y asimismo como ocurrió en las dictaduras en la América Latina, ya mencionaba el caso de Argentina, pero asimismo ha pasado en nuestro propio país, que algunos casos lograron ser esclarecidos y juzgados responsables, que tuvieron a la mano precisamente la ejecución de masacres, torturas, desapariciones, etcétera, y es con base a esa verdad y a esa justicia que la da la propia historia, es que nosotros estamos diciendo va a haber un peso, y un peso le va a caer con toda la fuerza, porque a pesar de que acá puedan llegar a tener el control de los poderes del Estado, hay también una comunidad internacional que está poniendo los ojos sobre El Salvador, y precisamente un poco retomando lo que decía Ingrid sobre el caso de los veteranos compañeros detenidos, también hay que mencionar esto porque para nosotros es fundamental decir que UNIDEG ha llevado el proceso de defensa de los compañeros y se ha metido, por ejemplo, una apelación para el caso específico de Pepe y de Luis. Pepe, que es uno de los dirigentes, Rostros Visibles, trabajó muy de cerca junto con Ingrid, con nosotros como bloque de resistencia, que podemos dar fe y constatar que las acciones que estamos impulsando en coordinación durante estos años de dictadura que hemos vivido ha sido totalmente pacífica, y que responsabilizamos al Estado salvadoreño cualquier situación de lesa humanidad que estén enfrentando los compañeros, y que así es. Y Luis, un comunicador comunitario de Chalatenango, etcétera, se ha metido esta apelación sobre el caso de ellos por su condición de salud, personas que son la mayoría de la tercera edad, es Pepe específicamente, y luego Luis y Pepe con condiciones médicas también muy delicadas, y que ya está constatado también que a pesar de que se ha metido en los juzgados que ellos deben de recibir atención médica en tiempos concretos, porque las enfermedades son crónicas y por lo tanto pueden llegar a agravarse, no se está cumpliendo. Es importante señalar que en ese sentido es la presión nacional e internacional la que puede garantizar la salud y la vida de estas personas. Y hablando de eso, un poco amarrándolo con el tema de la justicia, a eso me refería, hemos levantado una campaña para recolección de firmas internacionales en el caso de los compañeros, y se han suscrito más de 40 movimientos, partidos y personalidades en respaldo a la libertad de estos compañeros que están enfrentando esta condición de vida. Por eso reafirmo esta idea, Oscar, Ingrid, de que no solo
está decantada la situación por lo que pase a nivel nacional. Ellos pueden tener el control ahora de todos los recursos del Estado, pero sin lugar a duda la comunidad internacional también está jugando su papel, y precisamente vamos, el día de mañana, aprovechamos también para decir esto, vamos a tener una conferencia de prensa para anunciar y leer el listado de todas las organizaciones, partidos políticos y personalidades que se han suscrito para presionar para que pueda recibirse esta apelación en favor de los compañeros, una campaña internacional. Entonces, es decir, creemos firmemente que solo la organización comunitaria, por un lado, y por otro lado, la solidaridad internacional y la aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales, porque no es solo la voluntad de querer cambiar las cosas, sino respaldarnos en estos instrumentos que también son construidos a partir de experiencias anteriores de graves violaciones a los derechos humanos, pueden hacer enrumbar a nuestro país por la senda de la democracia real, popular, de la voluntad del pueblo. Hay que reafirmar esta idea, además, porque se habla de una pseudodemocracia que está sustentada en unas leyes o en unas constituciones que están inclinadas para la balanza de unos pocos y en detrimento de las grandes mayorías. Tenemos que hablar de la democracia real, participativa y popular, que puede llegar a construirse a partir de precisamente la organización y la solidaridad internacional. Ingrid, estos casos, usted mencionaba hace un rato que han llevado a Naciones Unidas, y no sé si aquí en Latinoamérica está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no sé si así se llama. Sí. Estuve aquí el lunes pasado, creo, con Marvin, y me decía que habían condenado no sé qué cosa al Estado salvadoreño. No sé si usted tiene o quién llevó esta denuncia a estos organismos internacionales. Claro, mire, primero decirle, ahorita los funcionarios se burlan, yo creo que hasta se burlan de los habeas corpus que presentan las víctimas, ¿verdad? Lo mismo pasó en la dictadura de Pinochet, haciendo un poco el símil, ¿verdad?, de lo que estaban explicando. Lo mismo pasó en la dictadura de Pinochet. El Ministerio Público se burlaba, solo que en aquel momento eran amparos. Pero ¿saben qué pasó? Años después fueron pruebas suficientes para condenarlo. Vámonos un poquito más atrás, en la época nazi. Los juicios de Nuremberg sirvieron para condenar a 21 líderes que estaban en ese momento conduciendo todas estas arbitrariedades que pasaron en la época nazi. El Salvador, vámonos ahora a El Salvador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha condenado ya por 10 ocasiones, y hace poquito, como usted dice, hace 2 meses, fue la condena número 10. El 28 y 29 de julio de 1982, los militares, la Fuerza Armada, desaparecieron a Patricia Cuellar y otros familiares Cuellar. Es un delito continuado porque a la fecha no han encontrado los cuerpos. Pero hace 2 meses nos estaban condenando al Estado de El Salvador y nos estaban diciendo, aparte de que somos violadores de derechos humanos, somos reincidentes. Y no lo mismo estamos denunciando ahorita. ¿La condena era por qué caso? Por el caso de Patricia Cuellar y otros familiares de ella. Imagínense desde cuándo, en 1982, El Salvador, nosotros asumimos la competencia en referencia a la Corte Interamericana desde 1995. ¿Qué le quiero decir con esto? Son procesos largos, sí, pero ¿qué es mejor? ¿Que los funcionarios pasen bien campantes haciendo su agosto o que pasen demandados? Mejor que pasen demandados. Y por eso nosotros ya tenemos más de 20 procesos en la ONU, donde hemos informado a Naciones Unidas, que somos 194 países, sobre las violaciones de derechos humanos en El Salvador, pero también tenemos en este momento listo el proceso que se llama Sindicalista José Leonidas Bonilla y otros versus el Estado de El Salvador, con lo cual pretendemos que sea la condena número 11 en contra de nuestro país. Así que bueno, que se preparen, ¿verdad? Porque aquí pueden decir y negar las autopsias, negar los hechos, pero en los tribunales internacionales allá no va a haber ningún Bukele, ningún Villatoro, ningún Arriaza Chicas, ningún Merino Monroy. No, van a ser los procesados, que pueden ser jueces, fiscales, policías, frente a los tribunales internacionales. Y bueno, allá nos veremos, seamos nosotros o las víctimas. Y también en ese sentido, pues yo creo que es importante mencionar todas, además,
los informes sobre violaciones a derechos humanos que se han metido por parte también de otras organizaciones como el MOVIR, que ha presentado a sinfín de lugares como Amnistía Internacional, específicamente también UNIDEC, que junto al bloque hemos elaborado cartas para presentar a las diferentes embajadas y solicitar que pueda establecerse una comisión de derechos humanos que venga a verificar las graves violaciones a estos derechos, y además se ha adjuntado un informe sobre estas graves violaciones, y asimismo una serie de denuncias a nivel internacional que han sido respaldadas por diferentes instancias en los diferentes espacios en los que hemos podido participar, organizaciones que estamos constantemente denunciando toda esta situación. Acá entra también, por ejemplo, el papel muy importante de la comunidad de Santa Marta, que ha hecho ya bastantes giras también en Estados Unidos, además ha interpuesto también recursos penales a nivel internacional respecto al caso de los compañeros ambientalistas capturados. Es decir, hay todo un trabajo, una labor hecha desde el Socorro Jurídico, desde MOVIR, desde UNIDEC, desde el bloque, desde Santa Marta. No sabemos cuántos casos más que a nivel particular están denunciando el desmontaje y las graves violaciones a los derechos humanos que hoy por hoy estamos viviendo y que va a tener una consecuencia en algún momento. Correcto. Decíamos, ¿verdad? Nosotros esperamos que más temprano que tarde, o sea, que les va a llegar. Así es. Bueno, ya se nos va a ir terminando el tiempo, pero quizás sí, un poco ya de manera general, cómo visualizan el trabajo de la Asamblea, todo este rollo de las contrataciones que usted mencionaba hace un rato, acusaron a la gente, a los partidos anteriores de corruptos, y parece que ellos se están bañando en el mismo río también. Sí, la verdad que dan pena dándose baños de pureza, ¿verdad? Cuando primero Nuevas Ideas está conformado por lo peor de los partidos tradicionales, eso es lo primero. Segundo, miren, el único que puede dar un dato oficial y una lista oficial del personal contratado en la Asamblea Legislativa es el oficial de Información Pública, delegado por la Ley de Acceso a la Información Pública, no los diputados que salen con 4 trabajadores ahí en una planilla que ellos han hecho en Excel, que da pena, y da, aparte de pena, uno dice, increíble la cantidad de dinero que le pagan a un fotógrafo por arreglarle los dientes a un diputado en el Photoshop, versus lo que le pagan a un doctor por salvar vidas, versus lo que le pagan a un maestro que prepara generaciones, ¿verdad? Mire, tengo una denuncia de que aprovecho. Los médicos internos de la Universidad de El Salvador que están en hospitales como el Rosales, la Matepec, el psiquiátrico, que están en la primera línea de apoyo para las enfermedades como el dengue, el rotavirus, enfermedades respiratorias, Fran Alaví se comprometió a darles $350. ¿Cree que les ha dado $1 a la fecha? Pero si son capaces de darle $2.800 a un fotógrafo de la Asamblea Legislativa, no nos vayamos más lejos. ¿Le han subido $1 a los maestros? No. ¿Le han subido $1 a los médicos? No están cumpliendo el escalafón, además. Exacto. Y el salario mínimo, Marisela. Claro. $1 no le han subido al salario de los agricultores. $1 no le han subido al salario mínimo. No hay voluntad. ¿Tienen al ministro de Trabajo? Sí, para la iniciativa. Lo tienen. ¿Tienen a los diputados? Sí, la mayoría calificadísima tienen. La Corte Suprema no les va a parar nada. Lo que no tienen es voluntad política. Son mitómanos, mentirosos, le han mentido al pueblo. Eso es todo. Marisela. No, exactamente, totalmente de acuerdo con la posición y la lectura que daba Ingrid. Aquí tenemos un circo montado en nuestro país, que por un lado ataca a gestiones anteriores acusándolos de corruptos, mentirosos, ladrones, etcétera, cuando los corruptos, ladrones, mentirosos, violadores a derechos humanos, dictadores, son los que ahora están en el poder. Es decir, estamos enfrentándonos a una situación bastante complicada, y por eso yo reafirmo esta idea. Los gobiernos de corte fascista, dictatoriales, que se imponen en diferentes partes del mundo, le tienen miedo al pueblo consciente y organizado. Entonces el llamado es eso, a informarnos, a leer, a debatir. Aquí nadie le va a imponer ideas a nadie, pero sí es importante que para poder debatir y no cerrarnos a una idea, es que estemos informados sobre nuestra propia realidad, sobre lo que pasa en el mundo, y
tomar, no solo tener información, sino tomar acción sobre nuestra realidad para transformarla. Y la invitación está dada, yo reafirmo, vamos a seguir en diferentes acciones, tanto legales como organizativas de calle. La invitación se reafirma para este viernes a conmemorar, lamentablemente, 2 años de existencia del MOVIR y seguir exigiendo la libertad de muchas presos injustamente. Y también está ya dada la invitación a conmemorar el 15 de septiembre como una fecha de rebeldía y con alegría frente a lo que estamos viviendo. No nos pueden arrebatar la posibilidad de reivindicar nuestros derechos y acusarnos de terroristas. Correcto. Nosotros nos tenemos que apropiar de la lucha como algo válido y como algo justo, y por lo tanto, si por reivindicar nuestros derechos nos quieren amedrentar con no sé qué tipo de leyes, ¿verdad? Nosotros tenemos la dignidad, el valor de dar la cara y decir: no somos terroristas, somos personas que estamos queriendo verdaderamente construir paz. Correcto. Bueno, quiero agradecerles que han estado en nuestro programa esta tarde. Nomás un saludo. Como no, yo les agradezco mucho por esta importante invitación, una de verdad alegría haber compartido con otra mujer, ¿verdad?, defensora de derechos humanos, luchadora social, Marisela, y con usted, y un saludo especial a su audiencia. Muchas gracias, Marisela. Agradecida totalmente, un abrazo a toda la audiencia, a la gente que sigue a través de redes sociales, a Oscar por abrir este espacio tan importante y a Ingrid por sustentar en términos legales y jurídicos todo lo que estamos hablando con veracidad. Así que agradecida. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa La Voz de la Vía Campesina, aquí en la 106.9 Radio, invitándoles para el próximo lunes a un nuevo programa. Así que pasen buenas tardes y hasta lunes. Gracias. La Voz de la Vía Campesina, un espacio para promover la construcción de la soberanía alimentaria, visibilizar la agricultura familiar y promover las propuestas de la población rural hacia las instancias de tomas de decisiones. La Voz de la Vía Campesina. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento. Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.